Hola, niños y niñas de Jerusalén y de otras iglesias, ¿cómo están? Nos da mucho gusto poder acompañarlos de nuevo y ser los profesores de esta clase. Por si no se acuerdan, nuestros nombres, mi nombre es Sharon Y yo soy Alonso. y nos da mucho gusto estar con ustedes otra vez hoy. Vamos a ver la continuación de la clase que vieron la semana pasada con sus maestros Joel y Flor, y la clase de hoy se va a llamar La crucifixión de Jesús. Toda esta clase la encuentran en sus Biblias, en Marcos 15. Nosotros no vamos a leer todo Marcos, vamos a relatar algunas partecitas de esta historia y también nos vamos a ayudar con otros fragmentos de los otros evangelios. Pero antes de empezar, vamos a tener una dinámica de respiración. Ustedes ya la han hecho muchas veces. Así que vamos a respirar 3 veces profundamente alzando nuestras manos. Cuando alcemos las manos, respiramos. ¿Sale? 1, 2 y 3. Y soltamos. Otra vez respiramos profundo. Y soltamos. Respiramos última vez. Y soltamos. Y ahora, para estar más relajados, vamos a sacudirnos un poco los hombros, movemos el cuellito, ¿verdad? Sacudimos las manos. Los Ahora sí, pies los también. pies también. Y vamos a dar inicio a nuestra clase. Y bueno, como vieron en la clase pasada con sus maestros Joel y Flor, a Jesús, su discípulo Judas lo traicionó y lo entregó a los soldados. A partir de ahí comenzó el juicio de Jesús por parte de Poncio Pilato, quien era la autoridad máxima en ese momento. Pilato no encontraba razón para enjuiciar a Jesús, por lo que dejó que la gente que estaba ahí en ese momento, que era muchísima gente, decidiera cuál iba a ser la sentencia de Jesús. Los maestros de la ley y los principales sacerdotes, que eran personas religiosas que nunca quisieron a Jesús y que nunca consideraron que Jesús fuera el verdadero Hijo de Dios, lo que hicieron fue alborotar a la gente, alborotar a toda esta gente e incitarla a que pidieran la crucifixión de Jesús, a que pidieran que la sentencia de Jesús fuera la muerte por la crucifixión. Y lamentablemente, pues Pilato, por miedo a la gente, le hizo caso. Y la muerte de crucifixión es una muerte muy dolorosa porque es ser clavado en una cruz. Nosotros ya hemos visto esas imágenes de Jesús en la cruz. Entonces así comenzó el camino de Jesús a la crucifixión, a su muerte. Este camino fue muy difícil para Jesús porque cuando él iba cargando con su cruz, que era una cruz de madera, era muy pesada la madera, si ustedes alguna vez la han cargado es muy pesada, pero Jesús llevaba una cruz más grande del tamaño de su persona y él estaba muy cansado, la gente lo iba insultando, le iba diciendo cosas muy feas y Jesús se sentía muy solo, a pesar de que en el camino, vamos a encontrar más adelante, que iba acompañado por unas personas que eran muy fieles a él. Una vez que ya crucificaron a Jesús, nos dice la Biblia que fue crucificado junto a otras 2 personas, eran 3 en total, y como dijo la maestra Sharon, se estuvieron burlando de él, le lanzaban cosas, lo lastimaban, y uno podría decir, pues eso es horrible, ¿no? Debió de haber sufrido mucho Jesús, y sí, pero fíjense, en nuestras Biblias nos dice que Jesús dijo algunas palabras ya estando crucificado. Y podemos ver también, como nosotros hemos visto en todas las clases anteriores, cómo Jesús vive diferentes sentimientos, cómo se siente diferente en algunos momentos de la crucifixión. Por ejemplo, una de las primeras palabras que Jesús dice estando crucificado es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces podemos ver a Jesús que en medio de este dolor tiene palabras diciendo que perdonen a estas personas que le están haciendo daño. También vemos a Jesús
que sabe reconocer que tiene necesidades y en un momento dice que tiene sed. Imagínense, todo el día ha estado cargando la cruz y ya está muy cansado y él puede decir, tengo sed. También unos ladrones, los dos ladrones que estaban crucificados, uno lo empieza a molestar y le dice, sálvate y sálvanos a nosotros y si eres el Hijo de Dios. Pero hubo otro ladrón que reconoció su error y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, a pesar de todo su dolor, le pudo prometer a este ladrón, conmigo estarás en el paraíso. Le dio palabras de aliento en medio de este dolor. Pero Jesús también llegó un momento, y lo podemos ver en Marcos, donde se sintió muy triste, se sintió muy solo, y él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús se sintió solo, se sintió abandonado por su Padre. Y muchos de nosotros nos podemos sentir a veces así, solos o abandonados. Pero al final, ya que Jesús iba a morir, también Jesús pudo reconocer la presencia de Dios y él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, se sintió con la seguridad de que Dios iba a recibir su espíritu. Y así Jesús murió y exhaló. Y bueno, pues recuerdan que dijimos que uno de los sentimientos y emociones que Jesús sintió fue la soledad. Se sentía solo, se sentía triste, por supuesto, se sentía abandonado, traicionado, porque lo fue. Pero en ese camino, y vemos en el libro de Marcos, ustedes también lo pueden encontrar, que sus discípulas, había discípulas de Jesús allí. Estaban viendo a Jesús, estaban llorando con Jesús y llorando por Jesús. Estaban viéndolo sufrir y lo que ellas estaban haciendo era acompañarlo en su dolor. Y eran mujeres, discípulas, y también había discípulos que lo habían acompañado desde hace mucho tiempo. No era que solamente lo hubieran acompañado en este proceso difícil, sino que ya tenían tiempo acompañando a Jesús y reconociendo a Jesús como su maestro y como el Hijo de Dios. Y como el maestro Alonso dijo, la palabra final que dijo Jesús en la cruz fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y qué creen? Así fue, Dios lo recibió en sus manos, le dio un descanso y la historia de Jesús no termina allí, no termina en la cruz. A veces podemos ver que hay imágenes de Jesús clavado en una cruz, pero así no terminó Jesús. Realmente Jesús, aunque murió, Dios lo resucitó al tercer día. Y esa es la noticia que nos alegra muchísimo, en la cual podemos confiar, saber que Dios resucitó a Jesús, que Dios escuchó el lamento, el dolor y la tristeza que sentía Jesús en ese momento y lo resucitó al tercer día. Ustedes van a poder ver más de la resurrección de Jesús en la clase siguiente con sus maestros. Pero, bueno, sabemos que la historia de Jesús no termina allí, que queda todavía mucho camino por recorrer y por seguir, y que Jesús nos acompaña en este momento, que Jesús está con nosotros. Bueno, y queremos saber y escuchar qué fue lo que ustedes aprendieron de esta clase. Yo, por ejemplo, aprendí que gracias a la vida, a la muerte y la resurrección de Jesús, podemos tener nosotros vida eterna y podemos confiar en eso. Yo de esta clase aprendí que a pesar de sentirse uno muy solo, a pesar de vivir situaciones de mucho dolor, de angustia, injustas también, a pesar de eso, en todo momento está Dios con nosotros. Y así lo vivió Jesús. Él se sintió abandonado por un momento, pero vemos por la respuesta de Dios, que fue el de resucitarle, que Dios estuvo siempre con él. Dios siempre lo estuvo acompañando y dándole fuerza en medio de estas situaciones. Y así también Dios lo hace con nosotros, en medio de nuestras situaciones difíciles, tristes, de sentirnos encerrados. Dios está acompañándonos y nos está fortaleciendo. Y queremos saber ustedes qué aprendieron, con qué se quedan en esta clase. Bueno, esta clase, y para terminar, también nos ayuda a pensar en nuestro semáforo de las emociones que hemos estado viendo en las clases anteriores. Pudimos ver cómo Jesús mismo se permite sentir diferentes sentimientos.
A veces está con calma, a veces tiene mucha tristeza y soledad, pero después tiene un sentimiento de confianza, ¿verdad? De Dios. Así nosotros también, después de esta historia, podemos tener diferentes sentimientos. Maestra Sharon, ¿usted cómo se sintió? Pues yo al principio me sentía triste por leer todo lo que pasó Jesús, todo lo que atravesó. Me sentía triste, sí. Ujú. Y después cuando empecé a leer que Jesús realmente no estaba solo, sino que había personas ahí acompañándolo y que sobre todo Dios escuchó las oraciones de Jesús y lo resucitó, me sentí con más esperanza, me sentí con más alegría de saber que Dios nos escucha, escucha nuestras oraciones y que Jesús está con nosotros, que Jesús no se quedó en esa cruz. Mm, ujú. ¿Y usted, maestro, cómo se siente? ¿O cómo se sintió durante la clase? Yo al principio me sentí enojado y también un poco triste. Enojado porque pues maltrataron mucho a Jesús, lo lastimaron y sí, me enojé. Pero después también, como la maestra Sharon, me sentí con más alegría y con esperanza de saber que la muerte no fue lo último, sino que Dios resucitó al tercer día a Jesús. Y eso nos llena de alegría y nos llena de esperanza. Ujú. Ustedes aquí tienen el termómetro de las emociones. Queremos saber cómo se sienten, cómo se sintieron al escuchar la clase, cómo se sintieron al escuchar las distintas cosas que pasó Jesús. Entonces, queremos saber cómo se sienten. Aquí pueden identificar cuáles son sus sentimientos. No tiene que ser solamente uno, pueden ser varios. Ujú. Sí, nuestros sentimientos cambian muchas veces o a veces nos podemos sentir tristes, pero a la vez con esperanza. Y esta clase nos enseña a esas situaciones, a poder sentir de diferentes formas y reconocerlas. Para terminar esta clase nos gustaría hacer una pequeña oración. Eh, entonces yo voy a orar y ustedes nos acompañan repitiendo. ¿Les parece bien? Sí. Gracias Dios, Gracias, Dios, porque a pesar de las malas noticias, porque a pesar de las malas noticias, de los dolores o las injusticias, de los dolores o las injusticias, tú nos enseñas que siempre estás con nosotros tú nos enseñas que siempre estás con nosotros y que aunque Jesús fue crucificado, y que aunque Jesús fue crucificado, lo más importante es que Él resucitó. lo más importante es que Él resucitó. Damos gracias por la vida Damos gracias por la vida y permítenos vivir con esperanza. y permítenos vivir con esperanza. En nombre de Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, niños y niñas, eso ha sido todo por la clase de hoy. Esperamos que haya sido una clase que sea de bendición para sus vidas. Los queremos y los extrañamos mucho. Esperamos que estén muy bien. Estamos orando por ustedes. Hay que seguir cuidándonos. Confiamos que pronto nos podremos volver a ver y jugar juntos. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Adiós.